10 años de matrimonio, y mi marido jamás me había llevado con él a una fiesta. Hasta que, en la cena de Navidad de su empresa, dejé boquiabiertos a todos los invitados extranjeros hablando con fluidez 8 idiomas. 10 años. Si la vida de una persona es una pieza de tela, yo había cortado el trozo más hermoso y vibrante para coser un grueso paño de cocina para el hombre llamado Damián. Estaba de pie frente al gran espejo ovalado. Un espejo importado de Italia que el propio Damián había elegido cuando nos mudamos a este chalet en La Moraleja. En el espejo se reflejaba una mujer de 35 años, con un rostro que aún conservaba rasgos delicados, pero con unos ojos empañados por la resignación. Llevaba un vestido de punto de color beige, por debajo de la rodilla y de cuello alto. Era el tipo de atuendo que Damián llamaba decente. Para mí, se parecía más a un sudario que envolvía los últimos vestigios de mi vitalidad. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, sin llamar. Nunca se llamaba a la puerta en esta casa durante los últimos 10 años. Damián entró, trayendo consigo una mezcla del olor de un perfume caro y el frío aroma del tabaco. Me miró, su vista recorriéndome de la cabeza a los pies como un comerciante tasando mercancía de saldo. ¿Piensas ir a la cena de empresa con ese trapo? Su voz era grave, no alta, pero cada palabra se clavaba en mis oídos como una espina. Bajé la cabeza, alisando un pliegue del vestido con la mano. Me parece elegante y abrigado, musité. ¿Elegante? Damián soltó una risa burlona. Se acercó y me ajustó el cuello del vestido, pero su gesto fue tan brusco que pareció que quería estrangularme. No te diferencias en nada de esas pescaderas del rastro a las que les ha tocado la lotería. Haz el favor de recordar que esta noche la cena es en la Torre de Cristal. Los invitados son todos socios europeos, la élite. Si vienes de adorno, al menos que seas un adorno decente, no me dejes en ridículo por haberme casado con una paleta. Permanecí en silencio. Un silencio que había perfeccionado a lo largo de 3.650 días. Yo no solía ser así. A los 25 años, era de lengua afilada, capaz de debatir cara a cara con profesores de lingüística en 3 idiomas. Nunca supe lo que significaba la palabra sumisión, pero 10 años al lado de Damián me habían pulido meticulosamente, podando mis espinas, desgastando mis aristas, convirtiéndome en un guijarro liso que se quedaba donde lo pusieran. Lanzó sobre el tocador una invitación con bordes dorados y un estuche alargado de terciopelo. Ponte este collar. Y recuerda bien esto, Aurelia. Tu única misión esta noche es sonreír, asentir y permanecer en silencio. Por encima de todo, no abras la boca para decir tonterías. Tu inglés de chiringuito solo serviría para que se rían de mí. No me hagas pasar vergüenza. Se dio la vuelta y se fue sin esperar mi respuesta. El sonido de sus pasos resonó pesado en la escalera de madera. Cogí el estuche de terciopelo. Dentro había un deslumbrante collar de diamantes. Era precioso, pero gélido. Temía que el mundo exterior me hiciera daño, así que me encerró en este chalet, cortando todos mis lazos con antiguos amigos y colegas. Decía que yo no sabía socializar, que mi inglés era pésimo, así que lo mejor era que me quedara en casa cuidando de las comidas, mientras él salía a batallar y traer dinero. Sonreí con amargura, una sonrisa torcida en el espejo. Damián no sabía, o fingía olvidar, que antes de ser la señora de Vega, yo era Aurelia, la enciclopedia andante. Abrí el cajón más bajo del armario, donde guardaba apretadas bolsas antihumedad. Saqué una vieja caja de madera con la tapa desgastada. Dentro no había joyas, sino mi tesoro, el título de máster en lingüística por la Universidad de Heidelberg en Alemania, el certificado de intérprete de cabina de nivel superior de la Unión Europea, fotos con delegaciones diplomáticas de Japón, Rusia, Italia, y mi ajada tarjeta de empleada de una ONG a la que había dedicado mi juventud. Deslicé mis dedos sobre las palabras en alemán de mi título con matrícula de honor. Hacía 10 años que no lo usaba. 10 años dejando que el polvo del tiempo cubriera mi intelecto a cambio del título de esposa abnegada, de pilar del hogar. Damián me había lavado el cerebro, inculcándome la idea de que era una inútil, una mantenida. A veces, yo misma llegaba a creérmelo, que no era más que una ama de casa ignorante que necesitaba que su marido le diera dinero hasta para comprar un manojo de perejil en el supermercado. Pero esta noche, al ver la invitación a una cena con la participación del grupo Höhen AG, un nombre ilustre en la industria alemana, mi corazón dio un vuelco. Höhen AG, un nombre que me recordaba las noches en vela traduciendo manuales técnicos, los días en la cabina de interpretación, con la espalda empapada en sudor pero el espíritu en éxtasis. Guardé la caja de madera en su sitio, empujándola bien al fondo, en la oscuridad. Me puse el collar de diamantes, pesaba como una argolla. Me apliqué un poco de pintalabios rojo, un tono oscuro, no demasiado llamativo, pero suficiente para ocultar mis labios pálidos.
Damián quería que fuera una sombra discreta que le sirviera de telón de fondo. Le concedería su deseo. Iría, me sentaría en silencio como una muñeca en una vitrina. Pero quería ver cómo mi marido, el exitoso empresario madrileño, se las apañaba con los viejos lobos de Alemania, acostumbrado como estaba a los trucos de nuevo rico. Salí de la habitación y cerré la puerta de un portazo. El sonido seco del pestillo anunció una noche que no sería tranquila. El reluciente Mercedes clase S negro se deslizaba suavemente por las bulliciosas calles de Madrid en los últimos días del año. El ambiente navideño lo impregnaba todo. Luces y adornos brillantes, gente yendo y viniendo a toda prisa. Pero dentro del coche el aire era denso, tan pesado como si se avecinara una tormenta. Damián conducía, tamborileando los dedos en el volante al ritmo de la música clásica que salía de los caros altavoces. No me miraba, con los ojos fijos en la carretera, pero no dejaba de sermonearme. Cuando lleguemos, no te separes de mi lado izquierdo. Cuando yo le dé la mano a alguien, tú solo inclina la cabeza ligeramente a modo de saludo. No se te ocurra extender la mano para imitarles. Las tienes ásperas y siempre te sudan. Les quitarías las ganas de todo. Yo estaba encogida en el asiento del copiloto, con las manos sobre las rodillas y la vista perdida en la ventanilla. Las luces de la calle pasaban veloces, como tristes estrellas fugaces. Lo recuerdo, respondí secamente. Y otra cosa, en un rato vendrá a recibirnos Triana. Es mi nueva secretaria, muy eficiente. No me vengas con los celos ridículos de mujer de pueblo. Es una persona con estudios. Ha estado en el extranjero. Tiene modales civilizados. No como las vecinas de tu madre. Triana. El nombre fue pronunciado con un inusual tono de respeto. No la conocía, pero mi instinto de mujer me decía que no era una simple subordinada. En los extractos de la tarjeta de crédito de Damián que había revisado a escondidas el mes pasado, había gastos extraños en boutiques de lujo para mujer, lugares a los que Damián nunca me había llevado. El coche se detuvo frente a la entrada principal de la torre de cristal. La opulencia y el esplendor del rascacielos eran abrumadores. Caballeros con elegantes trajes y damas con vaporosos vestidos de noche se movían como en un ballet. Damián se bajó, se ajustó la chaqueta del traje y rodeó el coche para abrirme la puerta. Un gesto galante, pero yo sabía que era puro teatro para la galería. Me tendió la mano y yo puse la mía sobre la suya. Su mano estaba fría y húmeda. «Recuerda bien lo que te he dicho», siseó entre dientes, mientras su sonrisa hacia la multitud seguía siendo radiante. «Damián, Damián, ya has llegado». Una voz cantarina surgió de entre el gentío. Una joven, vibrante como una rosa de terciopelo, se acercó. Llevaba un atrevido vestido rojo vino con una abertura que dejaba al descubierto unas piernas interminables y una piel de porcelana. Su pelo, ondulado y voluminoso, y su rostro, maquillado a la perfección. «Es Triana», dijo. Se deslizó hasta el lado de Damián con total naturalidad y le quitó una mota de polvo invisible del hombro. «Llegas 3 minutos tarde. El señor Richter te está esperando en la sala VIP». Entonces, se giró para mirarme. Su mirada pasó fugazmente sobre mí, deteniéndose en mi vestido de punto beige con un atisbo de burla disimulada. «Hola, Aurelia. Qué sencilla vienes hoy. Pensé que eras la asistenta, y te habías equivocado de coche». La frase, mitad en broma, mitad en serio, fue acompañada de una risita. Damián no mostró ninguna intención de defenderme, al contrario, se rió con ella. «Mi mujer es así, acostumbrada a lo rústico, compréndela. Venga, entremos, no vaya a ser que se nos escape el negocio». Dicho esto, retiró su mano de la mía para que Triana pudiera cogerle del brazo. Caminaron juntos, formando una pareja radiante y perfecta, como si ellos fueran los verdaderos anfitriones de la fiesta. Y yo, la esposa legítima, quedé relegada unos pasos atrás, siguiéndolos dócilmente como una sirvienta. Una amargura indescriptible me atenazó la garganta. 10 años de mi juventud, 10 años sacrificando mi carrera, 10 años en un segundo plano para recibir este desprecio público. Entramos en el ascensor. El espacio reducido apestaba al perfume empalagoso de Triana. Ella parloteaba informando a Damián sobre la situación, salpicando su español con palabras en inglés pronunciadas con un acento pretencioso. «Este acuerdo es súper importante. El señor Richter es muy tough, hay que ser flexibles». Yo me acurruqué en un rincón del ascensor, escuchando cada una de sus palabras. Acuerdo, difícil, flexibles. Palabras básicas cuyo acento pronunciaba mal. Su entonación era empalagosa, pero Damián asentía con aprobación, como si escuchara un edicto divino. «Triana, eres una crack. Menos mal que te tengo a ti. El intérprete que contraté para hoy me tiene preocupado. El chaval acaba de salir de la universidad. Tú tranquilo, Damián, estoy yo aquí para apoyar. Mi inglés es suficiente para socializar, y para lo técnico ya está el intérprete. Además,
Lo importante es la actitud, ¿sabes? Las puertas del ascensor se abrieron en la última planta. Una luz dorada y resplandeciente lo inundó todo. El tintineo de las copas, la música suave, el murmullo de las conversaciones. Este era el mundo de Damián, el mundo del que siempre se había enorgullecido y al que me había prohibido entrar. Se giró y señaló una mesa redonda oculta tras una gran columna, lejos del escenario principal. Siéntate ahí. Es un sitio tranquilo. Podrás comer a tus anchas. No andes deambulando y molestando a los invitados. Te llamaré cuando acabe la fiesta. Habló como si le estuviera dando una orden a una niña traviesa. Miré la mesa vacía y solitaria en el rincón y luego a Triana, que se aferraba al brazo de Damián mientras se dirigían al centro de la fiesta, donde las luces brillaban con más intensidad. Sí, lo sé, respondí con una calma sorprendente. Caminé hacia ese rincón apartado y me senté. Pero mis ojos no se posaron en el plato de comida, sino que siguieron cada movimiento de Damián y Triana. Y, más importante aún, observaba al grupo de extranjeros que se encontraba en la posición más destacada. El hombre alto, de pelo canoso y ojos azules tan afilados como los de un halcón, era Klaus Richter, el CEO de Hearn AG. A su lado, sus socios con rostros serios, y vi cómo fruncía el ceño, con una expresión de claro descontento mientras miraba su reloj. Un mal presentimiento, o mejor dicho, el olor de un desastre inminente, me golpeó de lleno, y extrañamente, en lugar de preocuparme por mi marido, la sangre caliente de mi interior comenzó a bullir, una excitación similar a la que sentí el primer día que entré en una cabina de interpretación. Desde mi posición, era como una espectadora en el asiento más barato de un gran teatro, pero con la mejor vista panorámica. La enorme sala estaba lujosamente decorada con flores frescas importadas y cascadas de lámparas de cristal. Pero detrás de todo ese brillo, una tensión subterránea iba en aumento. Pedí un vaso de agua. El camarero me miró con lástima, probablemente pensando que de verdad era una pueblerina perdida. No me importó. Todos mis sentidos estaban concentrados en la mesa principal del centro, donde una negociación crucial estaba a punto de desarrollarse bajo la apariencia de una cena informal. Damián intentaba desempeñar su papel de anfitrión. Hablaba sin parar, gesticulando en exceso. Hablaba en español, y el joven intérprete, un chico con gafas de culo de botella y la frente perlada de sudor, se esforzaba por traducir al alemán. Entrecerré los ojos. Ya en las primeras frases de cortesía, noté el problema. Damián dijo: «Estamos muy honrados de recibirle. Esperamos que esta colaboración sea el comienzo de un crecimiento exponencial para ambas partes». El intérprete tradujo, titubeando: «Estamos muy contentos de verle. Esperamos que la cooperación sea buena». Una traducción pobre, carente de la formalidad y los matices de respeto necesarios al hablar con un socio del calibre de Hearn AG. Richter frunció el ceño ligeramente, pero asintió con cortesía. Respondió con una frase larga, con voz grave y rápida, con el marcado acento de Hannover, considerada la cuna del alemán más puro. «Apreciamos su hospitalidad, pero vayamos directos al grano. El tiempo apremia, y todavía tenemos algunas dudas sobre la cuestión de las patentes». El rostro del intérprete se quedó sin sangre. Se volvió hacia Damián y balbuceó: «Dice que gracias por la hospitalidad. Quiere hablar de negocios. Dice que hay un problema con la patente». Damián parecía impaciente. Le dio una palmada en el hombro al intérprete. «Traduce al pie de la letra. Pregúntale cuál es el problema exactamente». Si ya lo habíamos acordado todo. La conversación se volvió inconexa y torpe. Triana, a su lado, intentaba intercalar algunas frases en inglés, pero Herr Richter hizo un gesto con la mano para indicarle que no era necesario. Quería negociar en su lengua materna para garantizar la precisión absoluta de los términos legales. El ambiente se enrareció. Las risas y conversaciones de alrededor parecieron disminuir, y todas las miradas comenzaron a centrarse en la mesa principal. La gente empezó a cuchichear. El apuro de Damián y la impotencia del joven intérprete estaban convirtiendo una elegante cena en una comedia barata. Vi a Richter volverse para susurrarle algo a su asistente en francés. Agucé el oído. A pesar de la distancia, gracias al sistema de sonido envolvente de la sala, logré entender fragmentos. «Increíble, no han preparado nada. Es una falta de respeto». Estaba subestimando a la empresa de Damián y, lo que era peor, estaba subestimando la capacidad de los profesionales españoles. La sangre me subió a la cara. No por compasión hacia Damián, sino porque mi orgullo profesional, el de alguien que había estado en la cima, estaba siendo insultado. Entonces, el desastre se materializó. Empezaron a discutir los detalles del contrato. Damián, con la arrogancia de quien está acostumbrado a los negocios turbios, hablaba sin parar sobre compartir los derechos de uso.
Dile que compartiremos toda esta tecnología con nuestros socios locales para optimizar los beneficios. El intérprete, completamente perdido, tradujo el verbo compartir por transferir, que implica ceder la propiedad. Transferiremos toda la tecnología a nuestros socios locales. Apenas terminó la frase, el rostro de Herr Richter se puso rojo de ira. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que la copa de vino se derramara sobre el mantel inmaculado. ¿Qué? ¿Transferir? Eso es una violación del contrato. Hablamos de licenciar el uso, no de transferir la propiedad. Esto es un robo. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. La música se detuvo. Damián palideció, con las manos temblorosas. Aunque no entendía lo que decía, la furia era universalmente comprensible. Se giró y le gritó al intérprete. ¿Qué coño ha dicho? ¿Qué le has traducido? El joven intérprete, al borde de las lágrimas, tartamudeó. He traducido lo que me has dicho. Dice que es un robo y una violación del contrato. ¿Violar qué? Yo hago negocios limpios. Rugió Damián, sudando a mares. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero solo encontró miradas de compasión o de malicia disimulada. Triana estaba paralizada, pálida como un fantasma, aferrándose a su silla. Herr Richter se levantó de un salto, haciendo una seña a su séquito para que recogieran los documentos. Nos vamos. No hay nada más que discutir aquí. Damián, presa del pánico, se abalanzó para detener a Richter, pero sus guardaespaldas se lo impidieron. La situación era crítica. Un contrato de 1.000 millones estaba a punto de esfumarse, y el prestigio de Damián y su empresa, a punto de ser enterrado allí mismo, en la torre de cristal. En mi rincón, dejé el vaso de agua sobre la mesa. Un clic suave, pero en mi mente resonó como el martillo de un juez. Me levanté, me ajusté el cuello de mi vestido de punto rústico, me arreglé el pelo y empecé a caminar. No con la postura encorvada y sumisa de la ama de casa Aurelia de los últimos 10 años, era la postura de Aurelia, la enciclopedia andante, espalda recta, cabeza alta, mirada firme. Cada uno de mis pasos resonaba rítmico y decidido sobre el suelo de mármol. Atravesé la multitud que cuchicheaba. La gente se apartó para dejarme pasar, mirándome con asombro. ¿Es la mujer de Damián? ¿Qué va a hacer? ¿Va a suplicar o a montar una escena de celos? Ignoré a todos. Caminé directamente hacia Herr Richter, interponiéndome en su camino. Damián me vio, con los ojos desorbitados de ira y pánico. Aurelia, ¿qué haces? Vuelve a tu sitio ahora mismo. No vengas a armar más jaleo. Lárgate. Triana también recuperó el aplomo y chilló. Aurelia, ¿estás loca? ¿Sabes dónde estás para venir a hacer el ridículo? No los miré. Solo miré fijamente a los afilados ojos azules de Richter, que ardían de furia. Respiré hondo, sintiendo el aire frío del climatizador llenar mis pulmones, despertando cada célula dormida de mi cerebro. Y entonces hablé. No en español, ni en mi inglés de chiringuito. Hablé en alemán, un alemán perfecto con acento de Hannover, grave, claro y lleno de autoridad. Sehr geehrter Herr Richter, ich bitte Sie, einen Moment ruhig zu bleiben. Es liegt hier ein bedauerliches Missverständnis bei der Übersetzung vor. Estimado señor Richter, le ruego que se calme un momento. Ha habido un lamentable malentendido en la traducción. Mi frase fue como un jarro de agua fría sobre un incendio forestal. Herr Richter se detuvo en seco. Toda la sala contuvo la respiración. Damián y Triana se quedaron con la boca abierta, con los ojos a punto de salírseles de las órbitas. Mi momento había llegado. En ese instante, ya no era la sumisa ama de casa de la moraleja. Allí estaba, con la espalda erguida, enfrentando la mirada cortante del hombre más poderoso de Herne Age. A mi alrededor, el tiempo pareció detenerse. El bullicio de la fiesta desapareció, dejando solo mi intensa concentración y la de mi interlocutor. Herr Richter detuvo su marcha, con sus pobladas cejas blancas fruncidas. Me observó con una mezcla de escrutinio y sorpresa. No esperaba, en este país lejano, en una fiesta tan caótica y poco profesional, encontrar a alguien que hablara el alemán puro de Hannover, su tierra natal. Era ese alemán refinado, sin contaminar, el lenguaje de la nobleza y la academia del que siempre se había sentido orgulloso. Se giró lentamente para encararme, su voz todavía teñida de frialdad, pero algo menos áspera. «Usted habla alemán. ¿Y con un acento tan puro? ¿Quién es usted?» Esbocé una sonrisa de protocolo perfecta que 10 años atrás había practicado miles de veces frente al espejo. Hice una leve inclinación, una reverencia que seguía el protocolo diplomático europeo, no tan baja como para parecer servil, pero lo suficientemente profunda para mostrar respeto. Soy la esposa del señor Damián. Pero en este momento, estoy aquí como alguien que comprende el verdadero valor de este contrato y no desea que un error lingüístico arruine una gran oportunidad.
Sin esperar a que preguntara más, fui directa al grano, señalando la carpeta de documentos que yacía abandonada sobre la mesa. El intérprete ha usado la palabra Übertragen, que significa transferir la propiedad. Sin embargo, sé que en el borrador original, cláusula 4, apartado 2, el término es teilen, que significa compartir o licenciar. Mi marido quería decir que utilizaremos la tecnología internamente en nuestras filiales para optimizar la producción, cumpliendo estrictamente con sus regulaciones de licencia. Nunca hemos tenido la intención de robar su propiedad intelectual. Richter guardó silencio. Me miró fijamente, su expresión pasando de la sospecha al asombro, para finalmente detenerse en una discreta admiración. Se volvió hacia su asistente, quien asentía vigorosamente, confirmando que lo que yo acababa de decir era legalmente preciso. A mis espaldas, Damián y Triana parecieron despertar del shock inicial. Damián se abalanzó hacia mí, pálido como la cera, el sudor corriendo por su rostro y emborronando el ligero maquillaje que llevaba. No entendía lo que yo había dicho, pero vio que Richter se había detenido, que la tensión disminuía, y pensó que yo estaba suplicando o haciendo el ridículo. Me agarró del brazo, apretando con tanta fuerza que sentí un dolor agudo. ¿Qué demonios le estás diciendo? ¿Quieres humillarme aún más? Vuelve a tu sitio. No te pongas a presumir de lo que no sabes. Triana también se metió. Su voz, aguda y estridente, rompió la solemnidad que yo acababa de crear. Aurelia, no hagas locuras. ¿Qué sabes tú de contratos económicos? Si dices alguna tontería nos pueden demandar y arruinarnos. Damián, sácala de aquí, yo me encargo del resto. No me giré para mirarlos. Solo sentí asco por la forma en que intentaban hundirme en el fango, incluso cuando estaba salvando el pellejo de su empresa. Me solté del agarre de Damián con un movimiento brusco y decidido que le hizo tambalearse hacia atrás. Miré directamente a los ojos de Richter y continué en alemán, con voz serena, como si los dos que gritaban a mi espalda no existieran. Disculpe la interrupción. Como puede ver, la situación es un poco tensa, pero le aseguro que la integridad de este contrato está garantizada. Richter esbozó una media sonrisa. Era la sonrisa de un viejo zorro que lo había entendido todo. Ignoró a Damián, se acercó de nuevo a la mesa, retiró una silla y me hizo un gesto para que me sentara frente a él. Tome asiento, por favor, señora. La escucho. El gesto de Richter fue como una bofetada en pleno rostro para Damián. Se quedó petrificado, con la boca abierta. Su socio más importante, el que acababa de estar a punto de marcharse, ahora invitaba respetuosamente a su esposa, a la que consideraba una inútil, a sentarse en la mesa de negociaciones. Me senté con una postura serena y digna. Hacía 10 años que no me sentía así. La sensación de estar en el lugar al que pertenecía. La sensación de ser guiada por mi intelecto. Eché un vistazo al grueso contrato sobre la mesa. Las palabras, las complejas cláusulas legales, aparecían ante mis ojos, tan familiares como viejos amigos. El juego acababa de empezar, y esta vez, era yo quien repartía las cartas. Damián no se resignaba. La falsa vanidad de un hombre machista estaba siendo gravemente amenazada. No podía aceptar ser apartado en su propia fiesta, y menos aún que la salvadora de la situación fuera su esposa mantenida. Se acercó bruscamente, con la intención de ponerme la mano en el hombro para obligarme a levantarme. Iba a usar su autoridad de marido para someterme allí mismo. Aurelia, te lo prohíbo. Levántate ahora mismo. Este no es lugar para que las mujeres se metan en los negocios. Vete a casa ya. Su voz fue un siseo lo suficientemente alto como para que los de alrededor lo oyeran. La multitud comenzó a cuchichear más fuerte. Triana, a su lado, echó más leña al fuego. Aurelia, no hagas enfadar más a Damián. Vete, esto te viene grande. Respiré profundamente. Mi paciencia se había agotado. 10 años de sumisión eran más que suficientes. Hoy, aquí, pondría fin a esta farsa de familia feliz. Me giré bruscamente, mi mirada encendida fija en el rostro de Damián. Cállate la boca. 3 palabras cortas, afiladas como un cuchillo sobre mármol. Mi voz resonó clara y firme en español, dejando a Damián y Triana atónitos. Damián pareció congelarse. Su mano a medio levantar se detuvo en el aire. Nunca, en 10 años, me había oído levantarle la voz, y mucho menos gritarle en público. Si quieres perder este contrato, si quieres que mañana tu empresa esté en bancarrota, ahogada en deudas, y siendo el hazmerreír del mundo empresarial, sigue hablando. Pero si quieres conservar el poco orgullo que te queda, cierra la boca y apártate. No me hagas repetirlo. La autoridad que emanaba de mí hizo que Damián retrocediera. Me miró como a una desconocida. El dócil canario enjaulado se había transformado de repente en un ave fénix, y su calor lo aterrorizaba. Balbuceó,
intentando decir algo, pero las palabras no le salían. No le di oportunidad de reaccionar. Me volví hacia Richter, cambiando instantáneamente al alemán, con un giro de 180 grados en mi actitud, que se volvió profesional y asombrosamente tranquila. Hablemos de los detalles técnicos. Herr Richter. He oído sus preocupaciones sobre la capacidad de producción de la fábrica de Barcelona. Empecé a analizar. Hablé de la cadena de producción, de la capacidad de rendimiento, de las normas ISO que la fábrica de Damián aplicaba, o pretendía aplicar. Estos conocimientos no me los había enseñado Damián. Los había adquirido leyendo en secreto los documentos que él dejaba tirados por su despacho en casa. A eso se sumaba mi comprensión previa de los procesos industriales de mi época como intérprete para proyectos de desarrollo. Señalé los puntos fuertes que Damián no sabía cómo presentar, y disimulé hábilmente los débiles con promesas de un plan de mejora. Utilicé terminología técnica con una precisión absoluta: caudal, rendimiento, control de calidad. Richter asentía continuamente. Sacó un bolígrafo y comenzó a tomar notas en su agenda. Interesante, muy interesante. Su marido nunca me lo había explicado con tanta claridad. Damián, a mi lado, parecía una estatua, con cara de idiota. No entendía lo que yo decía, pero veía cómo la actitud de Richter cambiaba. Sabía que yo estaba logrando lo que todo su equipo no había podido hacer. Triana, por su parte, tenía el rostro ceniciento. Retrocedió lentamente, intentando pasar desapercibida. Yo controlaba el juego. Era como un director de orquesta, guiando las emociones y el pensamiento de mi interlocutor a mi antojo. Cada palabra que pronunciaba tenía el peso de 1000 kilos. Esta sensación de poder era maravillosa. Compensaba 10 años vividos como un parásito, 10 años de desprecio. Miré de reojo a Damián. Estaba temblando, no de frío, sino de miedo. Temía la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Su esposa, a la que siempre había tachado de ignorante, era en realidad infinitamente más competente que él, y mi sombra crecía, engullendo su pequeño y patético ego. El ambiente en la mesa de negociación se fue caldeando gracias a mi intervención. Sin embargo, no todos en el séquito de Richter se dejaron convencer tan fácilmente. A la derecha de Richter se sentaba Monsieur Dubois, el asesor principal de logística, un francés de mediana edad con ojos pequeños y una sonrisa burlona. Desde el principio, había mantenido una actitud escéptica. Creía que yo era simplemente una esposa con suerte que había aprendido algo de alemán en alguna parte, lanzada como último recurso para salvar las apariencias. No creía que una mujer, esposa de un director tan mediocre como Damián, pudiera entender a fondo el sistema de transporte internacional. Justo cuando Richter terminaba de elogiarme, Dubois intervino bruscamente. No usó el alemán, ni el inglés. Usó el francés, hablando a la velocidad de una ametralladora. «Madame, todo eso suena muy bien. ¿Pero qué hay del problema de la congestión en el puerto de Barcelona? Su infraestructura es una pesadilla. ¿Cómo puede garantizar que nuestra mercancía no se quede atascada allí durante semanas? Sin una solución logística, este contrato no vale nada». Usó deliberadamente jerga del sector del transporte marítimo, hablando rápido y comiéndose las palabras, con la intención de ponerme a prueba. Quería verme en apuros, quería verme obligada a preguntarle a Damián, quien, estaba seguro, tampoco entendería nada. Quería desenmascarar lo que él consideraba mi farsa. Damián, a mi lado, parecía desconcertado. No entendía ni una palabra. Me miró con ansiedad, el sudor volviendo a brotar en su frente. Temía que me hubiera quedado sin recursos. Pero Dubois se equivocaba. Había elegido al oponente equivocado. No sabía que el francés era mi segunda lengua más fluida después del alemán. Había vivido en París 2 años. Había trabajado con las mayores empresas de transporte de Marsella. Me giré hacia Dubois, mirándole directamente a sus ojos pequeños con una sonrisa aún más arrogante que la suya. Respondí de inmediato en un francés fluido, con un acento parisino perfecto hasta el último detalle. Monsieur Dubois, su preocupación por Barcelona es totalmente legítima. Es un problema notorio. Precisamente por eso, no pasaremos por Barcelona. Dubois se quedó helado. No esperaba una reacción tan rápida. Continué mi ataque, sin darle tiempo a recuperarse. Utilizaremos el complejo portuario de Valencia-Algeciras para los buques nodriza de gran calado. En cuanto al transporte interior, ya tenemos un preacuerdo para usar rutas fluviales directas, evitando así los atascos por carretera en los accesos a Madrid. Además, aplicaremos el procedimiento de aduanas del Canal Verde para mercancía prioritaria, reduciendo el tiempo de despacho de 48 a 6 horas. ¿Responde esto a su pregunta, monsieur? Hablé de corrido, exponiendo cada solución con claridad y precisión. No solo traduje, sino que presenté una estrategia. Una estrategia que había investigado en secreto al ver que la empresa de Damián era multada constantemente por retrasos en las entregas.
Había intentado darle mi opinión, pero cada vez que abría la boca sobre el trabajo, él me cortaba. Las mujeres no sabéis de estas cosas. Ahora, esos conocimientos que él había despreciado, eran su única salvación. El rostro de Dubois pasó de la arrogancia al más profundo asombro. Se quedó con la boca abierta y el bolígrafo se le cayó de la mano. Se volvió hacia Richter, balbuceando. «Jefe, esta señora conoce las rutas mejor que yo». Richter soltó una carcajada, una risa franca que resonó en toda la sala. Aplaudió. Un aplauso sonoro dedicado solo a mí. «Bravo. Magnífico». Los de alrededor, aunque no entendían el contenido de la conversación, al ver la reacción de la delegación alemana, empezaron a aplaudir también. Los aplausos se extendieron, crepitando como un chaparrón. Allí estaba yo, sentada en medio de los aplausos y la admiración, con una calma extraña. Miré a Damián. Estaba allí, más pequeño y patético que nunca. Me miraba como a un monstruo. En sus ojos no había gratitud, sino miedo. Sabía que, a partir de ese momento, la jaula de oro de la moraleja ya no podría retenerme. La sala entera parecía haberse convertido en mi escenario personal. La admiración se extendió desde la mesa principal por todo el vasto espacio de la torre de cristal. Los invitados que antes me miraban con lástima ahora cuchicheaban, dirigiéndome miradas de curiosidad y respeto. Damián seguía allí, clavado en el sitio como una estatua agrietada. No se atrevía a sentarse ni a marcharse. Solo podía observar con impotencia cómo la esposa a la que había despreciado brillaba con luz propia, eclipsando por completo su diminuta sombra. Pero el desafío no había terminado. Hearn AG era un imperio multinacional, y quienes acompañaban a Richter eran viejos lobos de todo el mundo. Después de someter al francés Dubois, un hombre corpulento con una espesa barba, sentado frente a Richter, tomó la palabra. Era Petrov, el representante ruso a cargo del mercado energético y de materias primas. Petrov no se anduvo con rodeos. Dejó su vaso de vodka sobre la mesa con un golpe seco. Me miró con ojos que parecían brasas incandescentes, y habló con voz grave en ruso, un idioma fuerte y poderoso. «Señora Aurelia, habla muy bien de logística, pero a mí me interesa el dinero. El precio mundial del petróleo es muy volátil. ¿Cómo puede garantizar que el coste del combustible para el transporte no devore nuestros beneficios? Si el precio del crudo sube un 20% el mes que viene, ¿quién asumirá esa diferencia? No aceptaremos ese riesgo». La pregunta de Petrov iba directa a la yugular financiera. Era un problema que dejaba perplejas a muchas empresas españolas en negociaciones internacionales, a menudo conduciendo a pérdidas masivas por no tener herramientas de cobertura de precios. Damián, al oír el tono brusco de Petrov, palideció. Se giró hacia mí, intentó decir algo, pero se contuvo. Recordó mi mirada cortante de antes y se tragó sus palabras. Sonreí, con confianza y calma. Me dirigí a Petrov y le respondí en un ruso fluido, con un perfecto acento moscovita, enérgico pero a la vez agudo. Señor Petrov, su preocupación es totalmente justificada, pero no somos aficionados que juegan en el mercado. Ya hemos firmado contratos de cobertura para asegurar el precio del combustible con instituciones financieras internacionales para todo el próximo trimestre. Aunque el precio del petróleo suba un 30%, su coste de transporte se mantendrá fijo según el precio acordado hoy en este contrato. Su riesgo es cero. Petrov se quedó atónito por un segundo, y luego estalló en una carcajada atronadora. Levantó el pulgar y asintió repetidamente. Muy bien, una mujer que entiende de derivados financieros. Me gusta su forma de trabajar. Sin dar tiempo a que la tensión se disipara, Tanaka-san, el asesor estratégico de mercado japonés, que había permanecido en silencio observando, se ajustó las gafas. Era conocido por ser meticuloso y reservado. Tanaka no preguntó sobre técnica o dinero. Preguntó sobre cultura y personas, el factor clave para entrar en el mercado asiático. Habló en japonés, con voz suave pero firme. Aurelia-san, Hearn AG, quiere expandirse en el sudeste asiático, pero tememos que las diferencias culturales sean un obstáculo. ¿Qué estrategia propone para que un producto industrial alemán se integre en el mercado local sin perder su identidad? Era una pregunta de filosofía empresarial. Una respuesta inadecuada podría sonar vacía. Me giré hacia Tanaka, inclinando la cabeza a la manera japonesa, con respeto. Tanaka-san, como dice el proverbio japonés, donde fueres, haz lo que vieres. No venderemos un producto alemán de forma rígida. Venderemos una solución alemana adaptada localmente. Crearemos un equipo de ingenieros locales, formados con la disciplina alemana, pero con un profundo conocimiento de los hábitos de consumo de aquí. Será la combinación del espíritu samurái y la precisión de un tanque alemán. Armonía, no imposición. Al oírlo, los ojos de Tanaka brillaron tras sus gafas.
Juntó las manos y me devolvió la reverencia, un gesto poco común en los altivos empresarios japoneses hacia las mujeres extranjeras. Maravilloso. Su visión es muy profunda. Finalmente, el representante de Italia, signor Romano, un hombre elegante de cabello ondulado, levantó su copa de vino. Ya no me puso a prueba. Me miró con pura admiración. Signora Aurelia, nunca he visto a nadie cambiar de idioma y de mentalidad cultural con tanta fluidez. Es usted como una directora de orquesta dirigiendo una sinfonía de palabras. Es un honor para nosotros. Levanté mi vaso de agua y le respondí en un italiano suave como el terciopelo. Grazie per il complimento, signore. Le lingue sono ponti, e io sono solo una devota costruttrice di ponti. Gracias por el cumplido, señor. Las lenguas son puentes, y yo solo soy una devota constructora de puentes. La mesa estalló en aplausos. Richter, Dubois, Petrov, Tanaka, Romano, 5 hombres poderosos que representaban a 5 grandes economías me miraban como a una igual, incluso como a una estrella. Miré de reojo a Damián. Estaba perdido entre los aplausos, solo y fuera de lugar. Me miró. Pero en sus ojos ya no había el desprecio habitual, sino un profundo desconcierto. Se dio cuenta de que la jaula que había construido con tanto esmero durante 10 años, yo la había hecho añicos con unas pocas frases. La cena llegó a su fin, pero el desenlace fue completamente distinto al guión que Damián había imaginado. Richter se levantó y se abrochó el botón de la chaqueta. Hizo una seña a su asistente para que trajera el contrato oficial. Era el momento que decidiría la supervivencia de la empresa de Damián, el momento que él había esperado durante todo el año. El asistente colocó la carpeta de cuero sobre la mesa y la abrió por la última página, donde esperaban las líneas para las firmas. Una estilográfica Mont Blanc, negra y brillante, descansaba a su lado. Richter cogió la pluma, pero no firmó de inmediato. Se giró para mirarme con profundo respeto. Señora Aurelia, debo confesarle algo. Antes de esta cena, mi intención era cancelar la colaboración. No confiaba en la capacidad de gestión de su marido, y la falta de profesionalidad inicial reforzó esa decisión. Las palabras directas de Richter sobresaltaron a Damián. A su lado entrelazaba las manos, con las palmas empapadas de sudor. Triana, acurrucada detrás de él, no se atrevía a levantar la vista. Richter continuó, su voz resonando en la sala, pero usted lo ha cambiado todo. Su conocimiento, su inteligencia y su carácter me han convencido. Firmo este contrato no por la empresa del señor Damián, sino porque confío en usted. Creo que con su participación, este proyecto será un éxito. Dicho esto, firmó el contrato con un trazo decidido. El sonido de la pluma sobre el papel se oyó claramente en el silencio. Luego, deslizó la carpeta hacia Damián. Su turno, señor director. Damián se acercó. Debería haber sido el momento más glorioso de su vida. Le habrían fotografiado dándole la mano a un magnate alemán, la prensa lo habría elogiado. Pero en ese momento, parecía patético. Cogió la pluma con mano temblorosa. Sabía que su firma era una mera formalidad, que su valor a los ojos de su socio era ahora un 0 a la izquierda. Firmaban por su mujer, por la mujer que él consideraba una inútil. Firmó con una caligrafía torpe y temblorosa, lejos de los trazos arrogantes y seguros de siempre. Apenas soltó la pluma, los flashes de los fotógrafos que Damián había contratado comenzaron a disparar. Pero, irónicamente, los objetivos no le apuntaban a él, apuntaban a mí y a Richter, que nos dábamos la mano. La foto de portada del día siguiente sería la de una mujer con un sencillo vestido de punto beige, de pie con orgullo junto a un magnate industrial alemán, con Damián como una sombra borrosa a un lado. Triana, viendo que todo estaba decidido, intentó salvar algo de su imagen. Se acercó sigilosamente a Richter con una sonrisa industrial y le tendió la mano. Señor Richter, soy la secretaria personal de Damián. Será un placer asistirle en el futuro. Richter ni siquiera la miró. Se dio la vuelta y sacó de su bolsillo una tarjeta de visita negra con bordes dorados. Me la entregó con ambas manos. Señora Aurelia, esta es mi tarjeta personal. NAG está buscando un asesor estratégico para la región asiática. No encuentro a nadie más adecuado que usted. Espero que considere mi oferta. La remuneración estará a la altura de su talento. Le aseguro que es una cifra con la que su marido no se atrevería a soñar en toda su vida. Tomé la tarjeta. Pesaba en mi mano, no por su material sino por el peso de la oportunidad, de la libertad. Gracias, señor. Lo consideraré seriamente, respondí. Damián se quedó petrificado. Oyó cada palabra. Asesor estratégico, región asiática, un sueldo que ni en sus sueños. Esas palabras fueron como mazazos contra su ego. Se dio cuenta de que no solo había perdido el control sobre su esposa, sino que corría el riesgo de perderlo todo a manos de la mujer que había despreciado.
La ceremonia de firma terminó. Los invitados se trasladaron a la zona del cóctel para bailar y socializar. La música suave volvió a sonar. Pero para mí, era el preludio de otra batalla, una mucho más cruel. La batalla dentro de mi propia familia. Damián no esperó a que los invitados se fueran. Me agarró bruscamente de la muñeca y me arrastró fuera del salón principal, hacia un pasillo desierto que conducía al aparcamiento B. Triana corría detrás, el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo, con el rostro desencajado. En un rincón apartado, Damián me soltó con violencia. Mi espalda chocó contra la pared fría. Me miró con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y la rabia. La furia contenida durante horas, finalmente estalló. Muy bien, ¿a qué viene este numerito? ¿Qué quieres demostrar? ¿Que eres más lista que yo? ¿Que soy un idiota que necesita que su mujer le salve el culo para firmar un contrato? Gritó, escupiendo saliva. No sentía ninguna gratitud. En su mente machista y egoísta, mi acción no había sido para salvar la empresa, sino para humillarlo. Preferiría haber perdido el contrato a que su mujer brillara más que él. Me apoyé en la pared, recolocando la manga que me había descolocado. Lo miré con una calma gélida. Por primera vez en 10 años lo miré sin miedo, solo con lástima. No es ningún numerito. He hecho lo necesario para salvar tu empresa de la bancarrota. Si no hubiera hablado, ¿crees que seguirías aquí gritándome? Cállate. Damián levantó la mano para abofetearme, pero no me moví. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada, fría y decidida, detuvo su mano en el aire. No se atrevió a golpear. Tenía miedo. Temía a la mujer que tenía delante. Pega, lo desafié, con voz grave y firme. Después de esa bofetada, lo perderás todo. Richter todavía está ahí dentro. Me tiene en alta estima. ¿Qué crees que hará con el contrato recién firmado si mañana aparezco con un moratón en la cara? Damián bajó la mano temblorosamente, rechinando los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué me lo has ocultado durante 10 años? ¿Has fingido ser tonta, sumisa? ¿Para qué? ¿Para esperar a hoy y apuñalarme por la espalda? No lo he ocultado, sonreí con amargura. Es que nunca preguntaste. Nunca te importó quién era, qué estudié, qué podía hacer. Solo necesitabas una muñeca que supiera cocinar y tener hijos. Me encerraste en casa. Me lavaste el cerebro para que creyera que era una inútil. Tenías miedo de que fuera mejor que tú, de que mi sombra te eclipsara. Tu confianza se construyó sobre mi inseguridad. Por eso me prohibiste socializar. Me prohibiste trabajar. Cada palabra era una aguja que pinchaba su conciencia culpable. Retrocedió, con el rostro desencajado. No esperaba que yo hubiera desentrañado su oscura psique hacía tanto tiempo. Triana, viendo a Damián en desventaja, intentó defenderlo. Aurelia, estás siendo muy dura. Damián se preocupa por ti. Quería que vivieras cómodamente. Por eso te dejó en casa. Deberías estar agradecida en lugar de tener esa actitud. Tú también te callas, la corté, sin dignarme a mirarla. Esto es entre mi marido y yo. No es asunto de una secretaria que además es su amante. Triana se quedó sin palabras, con el rostro encendido al ver su secreto revelado. Miró a Damián buscando ayuda, pero él estaba demasiado ocupado enfrentando sus propios miedos. Abrí mi bolso y saqué un sobre blanco que había preparado en casa. Se lo arrojé a Damián. El sobre cayó al suelo, entre nosotros tres. ¿Qué es esto?, preguntó Damián con la voz ronca. La demanda de divorcio. Ya la he firmado. El mundo pareció estallar. Damián miró el sobre, luego a mí. No podía creer lo que oía. Su esposa, sumisa durante 10 años, se atrevía a pedirle el divorcio. «Estás loca. ¿Quién te crees que eres para dejarme? Si sales de mi casa, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a comer piedras? ¿Quién soy?» Acabas de verlo en la fiesta, esbocé una media sonrisa. Y no he venido hoy para salvarte a ti. He venido para recuperar lo que es mío. Este escenario es mío. ¿Y tú? A partir de ahora, eres mi pasado. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Salí directamente del hotel y tomé un taxi. No miré atrás. A mis espaldas, los gritos de Damián y los sollozos de Triana se desvanecían, hasta disolverse en la noche brillante de Madrid. En el taxi, abrí la ventanilla para que el viento nocturno me diera en la cara. Era frío, pero increíblemente refrescante. Llené mis pulmones de aire, del aire de la libertad. 10 años de cautiverio habían terminado. El Fénix, de verdad, había renacido de sus cenizas. Regresé al chalet de La Moraleja pasadas las 2 de la madrugada. La gran casa estaba sumida en una oscuridad silenciosa, pero ese silencio ya no me asustaba. Para mí, ahora, era solo una parada temporal antes de empezar un nuevo capítulo. No encendí la luz principal, solo la tenue luz de la lámpara de noche me guió. Fui directa al dormitorio, la celda que había aprisionado mi juventud durante una década. Saqué una maleta grande de encima del armario.
El sonido de las ruedas sobre el suelo de madera era el sonido de la despedida. Empecé a recoger mis cosas. No eran muchas, 10 años como esposa de un rico, pero mis bienes personales se reducían a unos cuantos conjuntos de ropa vieja que Damián me permitía usar, los libros en otros idiomas que compraba a escondidas y guardaba bajo la cama, y, lo más importante, la caja de madera con mis títulos y certificados. La única prueba de que una vez viví una vida brillante. Dejé todo lo que Damián me había comprado. Las joyas caras que me obligaba a ponerme para aparentar, los bolsos de marca que nunca elegí, los coloqué ordenadamente sobre el tocador, como si devolviera el atrezo de un papel que me había cansado de interpretar. A la mañana siguiente, justo cuando los primeros rayos de sol se colaban por la ventana, el familiar rugido del motor de un coche sonó en la entrada. Damián había vuelto. Oí sus pasos apresurados subiendo la escalera. La puerta del dormitorio se abrió de par en par. Damián apareció, con un aspecto más lamentable que nunca. La chaqueta arrugada, la camisa desabrochada, la corbata torcida y los ojos enrojecidos por el insomnio y el alcohol. Al verme cerrando la cremallera de la maleta, se abalanzó y me agarró la mano, con la voz rota por el pánico. «Aurelia, ¿qué haces? ¿A dónde vas?» Me solté de su mano y continué mi tarea con frialdad. «¿A dónde voy no es asunto tuyo. La demanda de divorcio está sobre la mesa. Fírmala y nos vemos en el juzgado». Damián me miró estupefacto. Ya no veía sumisión ni miedo en mis ojos, solo un muro de hielo. Supo que esta vez no era una amenaza. Se arrodilló y me abrazó las piernas. El acto cobarde de un perdedor intentando aferrarse a su último vestigio de poder. «Aurelia, me equivoqué. Ayer estaba borracho, hablé sin pensar. Perdóname. Llevamos 10 años casados. ¿Cómo vas a dejarme por una tontería?» «¿Una tontería?» Reí con amargura. ¿Llamas tontería al desprecio, al encierro, a la traición de 10 años? Damián levantó la vista, con el rostro contorsionado en un intento de parecer lastimero. «Sé que me equivoqué, pero todo lo que hago es por esta familia. Trabajo mucho, tengo mucha presión. Por eso a veces llego a casa y estoy irritable. Tienes que entenderme. Mira, en todo Madrid no hay nadie que viva tan bien como tú. En una casa de lujo, con todo hecho, sin preocuparte por el dinero. Si me dejas, ¿cómo vas a sobrevivir?» Seguía con ese tono condescendente, paternalista. Seguía pensando que yo era un parásito incapaz de vivir sin él como huésped. «No te preocupes por mí», me incliné para mirarlo, con la mirada afilada. «Richter me ha ofrecido un puesto de asesora estratégica. Mi sueldo inicial es más que suficiente para comprar 10 chalets como este. No necesito tu dinero. Necesito respeto, algo que tú nunca tuviste». Al oír el nombre de Richter, Damián pareció recibir una descarga eléctrica. Soltó mis piernas y retrocedió, pálido como un muerto. Se dio cuenta de que yo ya no era el pájaro enjaulado. Había volado alto, muy alto, a una altura que él no podría alcanzar ni estirando el cuello hasta romperse. Cambió de táctica. De la súplica pasó al soborno. «Aurelia, si eres tan buena, ¿por qué no te quedas y me ayudas? La empresa está en apuros, el contrato con Hearn AG necesita seguimiento. Si te quedas, te haré vicepresidenta. Te daré acciones. Despediré a Triana ahora mismo. Haré lo que quieras». Lo miré, sintiendo una oleada de náuseas. Estaba dispuesto a vender a su amante, a vender su orgullo, solo para retenerme a mí, su máquina de hacer dinero. «Es demasiado tarde», Damián dije, arrastrando la maleta hacia la puerta. «Cuando más necesité tu protección, te uniste a otros para humillarme. Cuando más brillé, sentiste envidia y quisiste hundirme. No me amas a mí, solo te amas a ti mismo. ¿Y tu empresa? La cuidaré muy bien, pero como representante de Hearn AG, no como tu esposa». Salí de la habitación, dejando a Damián sentado en el suelo, encogido y patético como un trapo sucio. Al bajar al salón, me encontré con Triana merodeando cerca de la puerta. Seguramente había seguido a Damián hasta aquí para enterarse de la situación. Al verme con la maleta, un destello de triunfo brilló en sus ojos, pero su boca fingió amabilidad. «Uy, Aurelia, ¿a dónde vas? Damián está muy triste. ¿No te quedas para consolarlo?» Me detuve y la miré directamente a la cara. Esta mujer, tan joven y ya con un corazón tan retorcido, durante 3 años, no solo había sido la amante de Damián, sino también sus ojos y oídos para vigilarme. «Llegas justo a tiempo», dije con calma. «Entra, tengo algo que enseñarte antes de irme». Triana, perpleja pero curiosa, me siguió al salón. Abrí mi bolso, saqué un fino dossier y lo arrojé sobre la mesa de centro. «Mira». Triana lo cogió y empezó a hojear las páginas. Su rostro cambió de color, de rosado a blanco, y luego a un gris ceniciento. Eran extractos detallados de sus gastos, los mensajes que le enviaba a Damián informando sobre mí, e incluso fotos suyas con otro hombre, un competidor de la empresa de Damián.
¿De dónde has sacado esto?, tartamudeó Triana, con las manos temblorosas, dejando caer el dossier. ¿Crees que por ser ama de casa estoy ciega y sorda? Reí fríamente. ¿Crees que no sabía de las veces que me hacías fotos en el mercado para informar a Damián de cuánto me costaba el perejil? ¿Crees que no descubrí la cámara que instalaste en secreto en el salón para vigilarme? Me acerqué a ella, bajando la voz a un susurro que le heló la sangre. Lo sé todo. Sé que eres una infiltrada de la competencia para sabotear a Damián. Sé que le estás sacando dinero para mantener a ese amante tuyo. He guardado silencio esperando el momento oportuno, y ese momento es hoy. Justo entonces Damián bajó de las escaleras. Oyó mis últimas palabras y miró a Triana, estupefacto. ¿Qué dice Aurelia? Triana, ¿eres una espía? Triana, presa del pánico, se arrojó a los pies de Damián. Damián, no la creas, está inventando todo para separarnos. Te quiero de verdad. Cogí una prueba de ADN del dossier y se la mostré a Damián. ¿De verdad? ¿Y de quién es el hijo que esperas? Según este resultado, estás de 8 semanas. Pero hace 8 semanas tú estabas de viaje de negocios en Alemania. Damián arrebató el papel, sus ojos desorbitados al leer el resultado. Soltó un rugido de dolor, como una bestia herida, y le dio a Triana una bofetada que resonó en toda la sala. ¡Zorra! ¡Me has puesto los cuernos! Te he mantenido como a una reina y te atreves a traicionarme. Triana cayó al suelo, cubriéndose la cara mientras lloraba y suplicaba. Damián se abalanzó sobre ella, golpeándola sin piedad. La escena caótica y tragicómica se desarrollaba en el lujoso salón. Los dos que se habían compinchado para pisotearme ahora se destrozaban mutuamente como perros rabiosos. Los observé sin sentir la menor satisfacción, solo cansancio. Este era el lodazal en el que había estado atrapada durante 10 años. Por suerte, había logrado salir a tiempo. Vosotros id resolviendo vuestros asuntos, dije en voz alta, por encima de los insultos de Damián. Yo me voy. Y Damián, cuídate para cuando tengamos que ir al juzgado. Calcularemos los bienes gananciales y las deudas comunes de forma justa. Arrastré mi maleta hacia la puerta. Detrás de mí, los llantos, súplicas e insultos continuaban. La puerta del chalet se cerró a mi espalda, encerrando el ruido, las mentiras y la tragedia. Apenas había salido por la puerta de la urbanización cuando un monovolumen frenó en seco frente a mí. La puerta se abrió y bajaron una mujer corpulenta, con la cara cubierta de maquillaje, y una joven vestida de forma llamativa. Eran mi suegra, Dolores, y mi cuñada, Lorena. Al verme con la maleta, Dolores se plantó en jarras y empezó a chillar en medio de la calle. «Ah, mira la fresca esta. ¿Intentando escapar? Damián me ha dicho que le has pedido el divorcio y que encima montaste un escándalo en la fiesta de su empresa. ¿Qué te has creído?» Lorena, a su lado, levantó la barbilla con aire despectivo. «¿A dónde vas? Si te vas con lo puesto. ¿Qué llevas en esa maleta? ¿Le has robado dinero a mi hermano para huir? Ábrela, que la revise». Las dos se abalanzaron para arrebatarme la maleta. Retrocedí, aferrándome al asa, con la mirada endurecida. Antes las respetaba por ser mayores, por ser la familia de mi marido, y siempre aguantaba sus impertinencias y sus peticiones de dinero. Pero ya no tenía por qué hacerlo. «¡Apartaos!», grité. «No toquéis mis cosas». Dolores se quedó helada un instante, pero luego se volvió más agresiva. «¿Te atreves a gritarme? Descarada. Lárgate de la casa de mi hijo ahora mismo. Fuera. Le diré a Damián que se divorcie de ti y te eche a la calle sin nada, para que te mueras de hambre». «Eso», añadió Lorena. «Esta casa la compró mi hermano con el sudor de su frente. Tú solo eres una mantenida. No tienes derecho a llevarte ni un alfiler». Solté una carcajada que las dejó perplejas. Dejé la maleta en el suelo, abrí el bolsillo exterior y saqué una carpeta de plástico que contenía un documento oficial. La levanté en alto, dejando que el sol brillara sobre ella. «Mirad bien qué es esto». Dolores entrecerró los ojos. «¿La escritura de la propiedad? ¿Y qué?» «Está a nombre de mi hijo». «Se equivoca, señora», dije, articulando cada palabra. «Abra bien los ojos y lea el nombre del propietario, Aurelia Montes. Y mire la fecha de adquisición, año 2012, 2 años antes de casarme con su hijo». Dolores y Lorena parecieron fulminadas por un rayo. Cogieron la escritura, sus ojos devorando el nombre del propietario. Efectivamente, era mi nombre, y la fecha era correcta. «Imposible», balbuceó Dolores. «¿De dónde sacaste el dinero? Si solo eras una intérprete de poca monta». «¿De poca monta?», reí con desdén. «¿Sabe usted que hace 10 años, un día de trabajo en cabina me daba lo que un obrero ganaba en un año? Esta casa la compré con mis ahorros y con las ganancias de unas inversiones en bolsa. Cuando me casé con Damián, él estaba ahogado en deudas por un negocio fallido. Le dejé vivir aquí para salvar su reputación. Nunca puse la casa a su nombre,
ni la declaré como bien ganancial. Legalmente es de mi propiedad exclusiva. Les arrebaté la escritura y la guardé cuidadosamente en mi bolso. Así que, quien tiene que largarse de aquí no soy yo, sino su hijo, y toda su familia de aprovechados. Le doy a Damián una semana para recoger sus cosas y desaparecer de mi casa. Si no, llamaré a un procurador y a la policía para que lo desalojen. El rostro de Dolores se quedó sin sangre. Tuvo que apoyarse en Lorena para no caerse. Lorena estaba boquiabierta, sin palabras. Nunca imaginaron que la nuera mantenida que tanto habían despreciado era en realidad una mujer adinerada que tenía la sartén por el mango. Llamé a un vigilante de seguridad que patrullaba cerca. Por favor, invite a estas dos señoras a abandonar la zona de mi propiedad. Están alterando el orden público y molestando a los vecinos. El vigilante asintió y se acercó a Dolores. Por favor, señoras, váyanse. No nos obliguen a tomar otras medidas. Arrastré mi maleta hasta la salida y subí al taxi que me esperaba. Por el retrovisor, vi a Dolores sentada en el suelo, llorando y lamentándose, mientras Lorena llamaba a Damián, aterrorizada. La guerra por el patrimonio había terminado antes de empezar, porque siempre tuve el as en la manga más poderoso, mi independencia y autonomía financiera. El taxi me llevó a un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid. No lo elegí por derroche, sino para recordarme mi verdadero valor. Merecía disfrutar de los mejores servicios, vivir en el espacio más distinguido, algo que me había negado a mí misma durante 10 años. Apenas llegué a la habitación, mi teléfono vibró. Un número desconocido, desde Alemania. Respiré hondo y contesté. Dígame. Soy Aurelia. Al otro lado, la voz grave y familiar de Richter. Esta vez, hablaba en inglés, probablemente por cortesía profesional internacional. Hola, señora Aurelia, soy Klaus Richter. Lamento si la molesto a estas horas. No se preocupe, señor. Esperaba su llamada. Excelente. Mi secretaría acaba de enviarle el borrador del contrato laboral a su correo electrónico. Estamos muy interesados en que acepte el puesto de asesora estratégica senior para el sudeste asiático. Su primera tarea será revisar todo el proceso de colaboración con nuestros socios en España, empezando por la empresa del señor Damián. Sonreí. Richter era un viejo zorro. No solo me contrataba por mi talento, sino que quería usarme como una espada afilada para extirpar los tumores de su red de socios. Y sabía que nadie conocía los entresijos de la empresa de Damián mejor que yo. Acepto, respondí con firmeza. Pero tengo una condición. Quiero plenos poderes de decisión en la auditoría y la gestión de infracciones, sin importar quién sea el socio, incluida la empresa de mi marido. Eso es exactamente lo que esperaba de usted, Aurelia. Necesito transparencia absoluta. Bienvenida a Hun AG. Colgué y me dejé caer en la cama mullida, una sensación de alivio recorriendo mi cuerpo. Ya estaba hecho. Mi futuro estaba decidido, un futuro brillante y lleno de poder. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. El pelo largo, recogido en una coleta, era aburrido. Mi rostro pálido y sin vida. Necesitaba un cambio. Esa tarde, fui a la peluquería más famosa de la ciudad. Pedí que me cortaran la melena y la reemplazaran por un bob a la altura de los hombros, teñido de un elegante castaño avellana. En el espejo, vi a una mujer completamente diferente, sofisticada, moderna y llena de energía. Después, visité las boutiques de lujo. No elegí vestidos recargados, sino trajes de chaqueta de corte impecable y blusas de seda suaves pero estructuradas, que transmitían profesionalidad y autoridad. Me compré unos tacones de punta fina, el arma que me ayudaría a pisar fuerte en el mundo de los negocios. Cuando volví al hotel, ya no era la ama de casa Aurelia de ayer. Era Aurelia Montes, la asesora estratégica de Hun AG. Estaba lista para la batalla de mañana. Una batalla sin armas, pero que redefiniría el tablero de juego. El lunes por la mañana, el ambiente en el edificio de oficinas donde se encontraba la empresa de Damián era más sombrío de lo habitual. Los rumores sobre el escándalo en la cena de Navidad se habían extendido por todo el mundillo empresarial de Madrid. Los empleados llegaban con caras de preocupación, cuchicheando sobre el incierto futuro de la compañía. A las 9 en punto, un coche de lujo de Hun AG se detuvo frente a la entrada. El chófer me abrió la puerta y bajé. Llevaba un traje de chaqueta color crema que realzaba mi figura y mi piel. Mi pelo corto, impecable. En la mano, un maletín de cuero con documentos. Detrás de mí, 2 asistentes alemanes y un abogado en representación de Hun AG. Entramos directamente en el ascensor y pulsamos el botón del último piso. Cuando las puertas se abrieron, la recepcionista me vio y se quedó boquiabierta. Tartamudeó, intentando saludarme como siempre. «Hola, Aurelia», pero mi imponente presencia la detuvo.
Informe al director Damián de que la delegación de Hun AG ha llegado para tratar los procedimientos de ejecución del contrato, dije con frialdad. Sí, señora, la recepcionista cogió el teléfono, nerviosa. Sin esperar a que terminara, hice una seña a mi equipo para que fuéramos directamente a la sala de juntas principal. Sabía que a esa hora Damián estaba en la reunión semanal con los jefes de departamento. Abrí la puerta de la sala de un empujón. El murmullo del interior cesó de golpe. Todas las miradas se clavaron en la entrada. Damián estaba de pie al frente de la mesa, con un rotulador en la mano, señalando una pizarra. Parecía demacrado y agotado. Triana estaba sentada en un rincón, con la cara hinchada, intentando ocultar un moratón en la mejilla con una gruesa capa de maquillaje. Al verme, ambos dieron un respingo, como si hubieran visto un fantasma. «Aurelia, ¿qué haces aquí?», preguntó Damián, con la voz ronca pero intentando mantener un tono de autoridad. «Es una reunión interna. Si no tienes nada que hacer aquí, lárgate». No le respondí. Caminé hasta la silla vacía frente a él, el asiento reservado para el socio estratégico. Dejé mi maletín sobre la mesa con calma. Me senté, crucé las piernas y me recliné cómodamente. «No he venido como su esposa, señor director», enfaticé las dos últimas palabras con ironía. «Soy Aurelia Montes, asesora estratégica senior y representante plenipotenciaria de Hun AG para el sudeste asiático». Hice una seña a mi asistente para que colocara mi tarjeta de visita y el poder notarial firmado por Richter sobre la mesa, deslizándolos hacia Damián. Damián cogió el papel con mano temblorosa. Lo leyó una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Los jefes de departamento a su alrededor empezaron a cuchichear. Me miraban con una mezcla de asombro y admiración. Habían oído rumores de que yo había salvado la empresa, pero no esperaban que regresara con semejante poder. «Imposible», murmuró Damián. «¿Cómo te ha podido nombrar tan rápido? ¿Qué clase de brujería le has hecho?» «Competencia», Damián, respondí secamente. «Algo que nunca quisiste reconocer en mí, y ahora, como representante de la parte contratante, exijo que esta reunión se centre en auditar y revisar la capacidad financiera de la empresa asociada». «¿Auditoría?», exclamó Triana, con la voz quebrada. «Acabamos de cerrar la auditoría anual, todo es transparente. Si es transparente o no, lo veremos pronto». Miré fijamente a Triana, con una mirada afilada. «He contratado a una de las Big Four para una auditoría independiente. Ya están esperando en el departamento de contabilidad. Espero que tenga todos los justificantes preparados, especialmente los gastos de representación y viajes de los que usted se encarga». Triana palideció y se le cayó el bolígrafo. Sabía perfectamente a qué me refería. Las cantidades que había desviado para sus gastos personales, las facturas falsas, todo estaba en mi punto de mira. Damián golpeó la mesa. «¿Intentas acorralarme? ¿Quieres destruir esta empresa?» «No la estoy destruyendo», me levanté, apoyando las manos en la mesa e inclinándome hacia él. «La estoy salvando de los parásitos que la corroen. Hun AG no trabaja con socios fraudulentos. Si estás limpio, no tienes nada que temer. Si tienes algo que ocultar, más te vale estar preparado». La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a respirar. El poder había cambiado de manos por completo. La mujer que una vez fue considerada una inútil, ahora tenía en sus manos el destino de toda la empresa. La auditoría se prolongó durante 3 tensos días. Bajo mi dirección, el equipo de auditores profesionales escudriñó cada rincón de la contabilidad de la empresa de Damián. No me basé solo en los números. Me basé en mi memoria prodigiosa de las veces que Damián había revelado detalles en llamadas telefónicas en casa, de las veces que Triana había traído documentos para que él los firmara y yo los había hojeado a escondidas. Sabía exactamente dónde ocultaban el dinero negro. Sabía qué empresas fantasma usaban para la evasión fiscal. El cuarto día por la tarde, convoqué una reunión de emergencia con el consejo de administración de la empresa, incluidos los accionistas no familiares. Damián y Triana fueron citados para dar explicaciones. Arrojé un grueso dossier en medio de la mesa. «Señores accionistas, ya tenemos los resultados de la auditoría. La situación es mucho peor de lo que imaginábamos». Proyecté en la pantalla gráficos y cifras elocuentes. Primero, el director Damián Vega y la jefa de contabilidad, cómplice de Triana, se asociaron para falsificar más de 50 contratos de compra de materias primas con empresas pantalla a nombre de sus familiares. La cantidad total desviada asciende a más de 20 millones de euros en los últimos 3 años. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los accionistas se giraron para mirar a Damián con furia. Él mantenía la cabeza gacha, sudando a mares. Segundo, continué, con voz de acero. La señorita Triana, como secretaria del director, se extralimitó en sus funciones para aprobar numerosos gastos personales
como si fueran gastos de empresa, desde viajes de lujo y compras de marca hasta el mantenimiento de un amante. Todo contabilizado como gastos corporativos. Proyecté facturas de hoteles de 5 estrellas, recibos de bolsos de Hermès y fotos de sus vacaciones con el otro hombre que había recopilado. Triana chilló, tapándose la cara. «Apaga eso. Estás violando mi privacidad». «¿Privacidad?», reí fríamente. «Cuando usas el dinero de los accionistas para tus juergas, pierdes ese derecho. Esto es malversación de fondos». Me dirigí a los accionistas. Como representante de Hearn AG, declaro que suspenderemos toda colaboración y cancelaremos el contrato si la dirección actual no es destituida y asume sus responsabilidades legales. No podemos permitir que nuestra marca se vea manchada por estafadores. El señor Gascón, un accionista mayoritario y muy respetado, se levantó. Señaló a Damián. «Damián, confía en ti. ¿Y te atreves a hacernos esto? ¿Nos tomas por idiotas? Propongo su destitución inmediata como director y que lo demandemos para recuperar el dinero». «Sí, destitución. A los tribunales». Los demás accionistas lo apoyaron. Damián se derrumbó. Se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. Me miró, y en sus ojos ya no había ira ni odio, sino una desesperación absoluta. Sabía que estaba acabado. No solo perdería la empresa, la casa y a su mujer, sino que se enfrentaba a la cárcel. Recogí mis documentos, lista para irme. Mi trabajo allí había terminado. Había sacado la verdad a la luz. Había hecho justicia por mí misma y por todos los que él había engañado. Al pasar junto a Damián me detuve y le dije en voz baja. «Como ves, Damián, sin mí como tu apoyo no eres más que un fracasado. Tú mismo has roto tu plato de comida. No culpes a nadie. Solo a tu propia codicia y estupidez». Salí de la sala, dejando atrás un caos de gritos y acusaciones. El largo pasillo se abría ante mí, pero esta vez al final del camino, brillaba la luz de la libertad y la gloria. La caída de Damián fue más rápida de lo que imaginé. En 24 horas, la noticia del escándalo financiero de su empresa inundó la prensa económica. Director malversa fondos de la empresa. Contrato millonario en peligro. La cara oculta de un empresario de éxito. Titulares sensacionalistas que sentenciaron su reputación. Sentada en mi nueva oficina en la sede de Hearn AG, saboreaba un café solo mientras leía las noticias. Sentía una satisfacción innegable, pero, más profundamente, un gran alivio. Por fin se hacía justicia. Mi teléfono sonó. Era Lorena, la hermana de Damián, contesté. No por ganas de oír sus insultos, sino por curiosidad de saber cuán desesperada estaba la familia. «Aurelia, ¿ya estás contenta?» La voz de Lorena estaba quebrada por el llanto. «La policía se ha llevado a Damián. Mi madre se ha desmayado y está en urgencias. Eres una persona horrible. Has destruido a mi familia». Lorena, respondí con calma. Quien firmó contratos falsos fue Damián. Quienes malversaron el dinero fueron Damián y Triana. Yo solo saqué la verdad a la luz. Si tu hermano hubiera hecho las cosas bien, nadie podría haberle hecho daño. En lugar de llamarme para insultarme, deberías buscarle un buen abogado. Pero han embargado la casa y sus cuentas bancarias están congeladas. ¿Dónde vamos a vivir mi madre y yo? Déjanos quedarnos en el chalet de La Moraleja. Al fin y al cabo, también es tu casa. Su descaro me hizo reír. El día anterior querían echarme a la calle, y ahora me suplicaban un techo. Lo siento, esa casa ya la he puesto a la venta. No quiero conservar ningún recuerdo de vuestra miserable familia. Os doy 24 horas para que os vayáis. Después, cambiaré la cerradura. Colgué y bloqueé su número. Ya no tenía ninguna obligación de mantener a quienes me habían explotado durante 10 años. Por la tarde, fui con mi abogado al chalet para supervisar la entrega. La escena era desoladora. Muebles tirados por todas partes. Dolores, sentada en el suelo de la entrada, lloraba y maldecía al cielo. Lorena metía ropa en cajas mientras discutía con varios acreedores que rodeaban la verja. Al verme bajar de un coche de lujo, Dolores se abalanzó para atacarme, pero los guardaespaldas la detuvieron. «Devuélveme a mi hijo, desgraciada. Desde que entraste en esta familia, todo ha sido mala suerte». La miré con frialdad. «La mala suerte es que su hijo es un incompetente y un codicioso. Usted lo malcrió, toleró todos sus vicios. ¿Y ahora me culpa a mí? La única que lo ha perjudicado es usted». Le hice una seña a mi abogado para que procediera. Mueble por mueble, las pertenencias de la familia fueron sacadas a la calle. El sofá donde Damián veía la tele, el juego de té con el que Dolores presumía ante sus amigas, todo yacía ahora como un montón de chatarra. Cuando la verja se cerró, le entregué las llaves al agente inmobiliario. «Véndala lo antes posible. Al precio que sea». Me di la vuelta y me marché, dejando atrás la casa que una vez fue mi infierno personal, sin el menor atisbo de nostalgia. Un mes después,
Se celebró el juicio. Me citaron como testigo principal. Damián, en el banquillo, parecía un espectro. Había adelgazado mucho. Su pelo se había vuelto canoso. Vestía el uniforme de presidiario. Sus ojos hundidos y sin vida. Cuando entré en la sala, un destello de arrepentimiento tardío brilló en su mirada, pero fue rápidamente sofocado por la humillación. Triana también estaba allí, a su lado. Ya no tenía su aire arrogante. Su rostro, pálido y sin maquillaje, y sus ojos, hinchados de tanto llorar. El juicio comenzó. Las pruebas que aporté eran tan abrumadoras que el abogado de Damián apenas pudo defenderlo. Cada acto de malversación, evasión fiscal y creación de fondos opacos quedó al descubierto. Cuando me tocó testificar, el abogado de Damián intentó atacarme, sugiriendo que había actuado por venganza personal. Señora Montes, es cierto que conocía estas irregularidades desde hace tiempo, pero guardó silencio esperando el momento de vengarse del señor Vega. Lo miré directamente a los ojos y respondí con voz clara. Guardé silencio porque esperaba que mi marido recapacitara. Guardé silencio porque quería preservar mi familia. Pero cuando él y su amante pisotearon mi honor, cuando usaron dinero malversado para sus lujos y planearon ocultar sus bienes, tuve que hablar. No es venganza, es defender la justicia y los derechos de los accionistas honestos. La sala murmuró en aprobación. Mis palabras firmes desmontaron todos los argumentos de la defensa. Al final del juicio, Damián fue condenado a 12 años de prisión y a devolver todo el dinero. Triana recibió 7 años por complicidad y malversación. Todos los bienes de Damián fueron confiscados. Cuando lo sacaban de la sala, pasó a mi lado. Se detuvo un instante y musitó. Lo siento. No lo miré. Solo respondí en voz baja. No me debes una disculpa a mí. Te la debes a ti mismo por no haber vivido una vida decente. El furgón policial se alejó, llevándose a las 2 personas que habían sembrado el caos en mi vida. Los observé marchar, sintiéndome increíblemente ligera. Un capítulo oscuro se había cerrado para siempre. Tras el juicio, me volqué en el trabajo. Como asesora estratégica, viajaba constantemente entre Alemania, Singapur y España. Vuelos largos y reuniones intensas me mantuvieron ocupada ayudándome a sanar. Una tarde de lluvia, recibí un mensaje de un número desconocido. Aurelia, soy Lorena. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero mi madre se está muriendo en el hospital. Quiere verte por última vez. Estuve a punto de borrar el mensaje, pero mi conciencia no me lo permitió. Al fin y al cabo, fue mi suegra durante 10 años. Le pedí al chofer que me llevara al hospital. Dolores estaba en la UCI, conectada a un sinfín de tubos. El ictus que sufrió tras perder la casa y ver a su hijo en la cárcel la había fulminado. Lorena, a su lado, delgada y ojerosa, le daba de comer una sopa aguada. Al verme, se levantó, con la cabeza gacha. Aurelia, gracias por venir. Dejé una cesta de fruta sobre la mesa y me acerqué. Dolores abrió los ojos, cansados y vidriosos. Al verme intentó mover los labios, y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Aurelia, me equivoqué. Su voz era un susurro débil. Perdona, a Damián. Perdóname a mí. Intentó coger mi mano, pero no tuvo fuerzas. Miré a la mujer que una vez fue arrogante y cruel, ahora postrada e indefensa. Sentí una punzada de compasión. Descanse. No hable, le dije suavemente. No respondí a su petición. Solo asentí levemente. Perdonar. Quizás ya lo había hecho. Guardar rencor solo me haría daño a mí misma. Los dejaba ir, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía estar en paz. Me giré hacia Lorena y saqué un sobre del bolso. Toma, esto es para ayudar con los gastos del hospital. Cuida de ella, no volveré. Lorena cogió el sobre y rompió a llorar. Gracias, Aurelia. Lo siento mucho. Fuimos horribles contigo. Salí de la habitación. El pitido rítmico del monitor cardíaco quedó a mi espalda. Fuera, la lluvia había cesado. Los charcos reflejaban las luces de la calle. Respiré hondo el aire húmedo, sintiendo mi alma limpia. Mi divorcio se tramitó rápidamente. Con Damián en la cárcel, no hubo disputas por los bienes, ya que los suyos habían sido confiscados y los míos eran de mi propiedad exclusiva. El día que recibí la sentencia, fui sola. El juez me entregó el documento con el sello oficial. Felicidades, señora, legalmente. Es usted una mujer libre. Sostuve el papel, observándolo. Era solo un trozo de papel, pero ponía fin a 10 años de mi juventud, a 10 años de lágrimas. Y era mi pasaporte a una nueva vida. Al salir del juzgado, el sol brillante de Madrid me cegó. Miré al cielo azul, sintiendo una libertad absoluta. Nadie volvería a decirme qué vestir, qué decir. Nadie volvería a llamarme inútil.
Saqué el teléfono y llamé a Richter. Señor, mis asuntos personales están resueltos. Estoy lista para asumir mi nuevo puesto en la sede de Berlín el mes que viene. Fantástico, Aurelia. La estamos esperando. Hay un asiento en el Consejo de Administración Global reservado para usted. Sonreí y guardé el teléfono. Berlín, Heidelberg, las calles adoquinadas, los viejos robles, las aulas universitarias donde una vez soñé. Estaba a punto de volver a donde empezó todo. Pero antes, tenía una última cosa que hacer. Fui a visitar a Damián a la cárcel. Sentado frente a mí, separado por un cristal, parecía haber envejecido 10 años. No se atrevía a mirarme a los ojos. Me voy a Alemania, le dije. Asintió levemente. Felicidades, te lo mereces. He venido a despedirme. Y a darte las gracias. Me miró, sorprendido. ¿Las gracias? ¿Por qué? ¿Por arruinarte la vida? No. Gracias por mostrarme el fondo del sufrimiento, para que pudiera apreciar mi propio valor. Sin tu opresión, quizás no habría tenido la fuerza para resurgir así. Ha sido la lección más cara de mi vida. Me levanté y puse la mano sobre el cristal. Adiós, Damián. Espero que te reformes. Espero que el día que salgas, seas una persona diferente. Me di la vuelta y me marché con paso firme. Damián me siguió con la mirada, las lágrimas rodando por sus mejillas. Comprendió que había perdido para siempre lo más valioso de su vida. Un año después, Berlín, Alemania. El auditorio del Centro Internacional de Congresos estaba abarrotado. Miles de empresarios, políticos y activistas de todo el mundo se habían reunido para el Foro Global de Mujeres Líderes. Yo estaba en el escenario, bajo el foco de luz. Llevaba un elegante vestido de seda de un diseñador español, de un azul intenso. En un mar de trajes oscuros y vestidos de noche occidentales, mi atuendo destacaba como un símbolo de elegancia y fuerza. El micrófono se encendió. Sonreí a la audiencia. Damas y caballeros, mi nombre es Aurelia Montes, vicepresidenta ejecutiva de estrategia de Höhn AG. Los aplausos resonaron. Comencé mi discurso, no con teorías económicas, sino con la historia de mi vida. Hablé de los 10 años atrapada en los prejuicios, de los días en que olvidé quién era, y del momento en que decidí recuperar mi voz usando el lenguaje, mi arma más poderosa. Mucha gente me pregunta cuál es el secreto del éxito. Yo les digo: nunca dejéis que nadie defina vuestro valor. No sois la sombra de vuestro marido, ni un adorno en casa. Sois vosotras mismas, con vuestra inteligencia, vuestra fuerza y vuestros propios sueños. No temáis empezar de nuevo. A veces, el colapso es el comienzo de un renacimiento aún más brillante. El discurso terminó con una ovación atronadora. Mucha gente se puso de pie, con los ojos húmedos. Richter subió al escenario y me entregó un ramo de flores. Me abrazó y susurró: «Estoy muy orgulloso de ti, Aurelia». Después de la ceremonia, salí al balcón. El aire de Berlín era frío, pero puro. Miré el río Spree fluir tranquilamente. A lo lejos, un hombre elegante se acercó. Era Marcus, un profesor de lingüística alemán que me había apoyado en silencio durante mi año en Berlín. «Has estado increíble», Aurelia dijo Marcus en un español casi perfecto. Su mirada estaba llena de afecto. «¿Estás libre esta noche? Conozco un restaurante español delicioso en el barrio de Mitte». Me giré y le sonreí. Mi corazón, después de tantas tormentas, parecía empezar a latir de nuevo. Pero esta vez, latía al ritmo de la libertad y la igualdad. «Estoy libre, Marcus. Pero me apetece comida alemana. Echo de menos una buena currywurst». Ambos reímos a carcajadas. Nuestra risa se mezcló con el viento, elevándose hacia el vasto cielo de Berlín. El fénix había renacido, y sus alas ahora eran lo suficientemente fuertes para volar hacia cualquier horizonte que deseara.